¿Qué tal, amigos? Bueno, pues estamos aquí nuevamente en una edición de Debate Libre, una charla pues que tiene como cometido pasar un buen rato en estos momentos de claustro en algunos países. Acá en Alemania ya salimos de los encierros y de cualquier forma pues sigue habiendo limitaciones, entonces la idea es distraerse un poco, hablar de fútbol, no sin hacer de cuenta como si no hubiera problemas, pero simple y sencillamente, pues, poniéndonos a hacer algo. Esto es un foro abierto al cual están todos los interesados invitados. No se trata de acaparar la palabra o venir aquí a aventar verdades santas ni nada por el estilo, porque bueno, al fin y al cabo, pues la verdad no existe, estamos hablando de fútbol y hoy tenemos un tema muy especial. No vamos a hablar de los resultados de la Bundesliga, no vamos a hablar de que el Bayern quedó campeón, porque ya lo hicimos en la edición anterior. Hoy vamos a hablar de fútbol y activismo. En el contexto de la actualidad que estamos viviendo, con múltiples noticias de manifestaciones en todo el mundo en contra del racismo, cuestiones que competen no solo a discriminación por raza, sino también por clase social, viviendo el contexto de, bueno, eventos lamentables que pues en realidad eran el pan de cada día desde hace mucho tiempo, que es la violencia policial. Yo no me acuerdo cuando tenía 17, 16, 20 años, no salir algún día sin miedo de que me fuera a parar la policía por llevar el cabello largo, eh, por tener precisamente una edad determinada. Entonces, bueno, ustedes todos sabemos del lamentable deceso de una persona que por no llevar cubrebocas, la policía lo levanta, se lo lleva, no desaparece, y tantos y tantos y tantos otros ejemplos. La cuestión es que afortunadamente parece que hay un pequeño cambio en estas actitudes respecto a lo que sucede. Eh, una especie de nuevo activismo y de eso vamos a hablar justamente hoy con mi amigo y colega David Nevares. Él pues no solamente es periodista deportivo, también pues ha hecho una maestría en cuestiones bastante interesantes y vamos a estar tocando justamente pues el fútbol y el activismo, porque bueno, él tiene estudios a ese respecto. Y con este pequeño tráiler comenzamos. Como ven, pues ya estamos así, haciendo un poquito más sofisticada la producción de Debate Libre, que bueno, al fin y al cabo ha sido también bastante, digamos, simple, no vamos a decirle precario, vamos a decirle simple, porque pues la idea es que no cueste mucho tiempo por el momento. La idea es hacer una cosa pues, mal que bien, sí, informal en cuestión de la preparación, pero no en cuestión de conocimiento, ¿no? Porque eso sí, no lo tomamos muy en serio. Y lo dicho, pues hoy vamos a estar hablando, ya ustedes los que han seguido la transmisión ya lo conocen, a mi estimadísimo David Nevares. Leo rápidamente pues lo que estaba en la pequeña presentación. Él es maestro en gestión de conflictos interculturales por la Alice Salomon Hochschule Berlín. Ha hecho pues trabajos al respecto en cuestión de fútbol y cuestiones sociales, y pues él lo voy ahora sin mayores preámbulos y sin mayor retraso, lo voy a agregar ya aquí al streaming para que pues nos hables, David, un poco de cuál es esa experiencia que has hecho, el trabajo que me comentabas que habías hecho para la maestría,
y pues que nos comentes por qué vamos a hablar contigo, por qué vamos a estar en esta charla sobre fútbol y activismo. Pues que es un tema que mientras estábamos preparándonos, habíamos hablado con Juan Fuentes Larrote, que fue muy interesante la charla, y David me decía, qué pena que no estuve, me hubiera gustado hablar al respecto, cuestión de clasismo, racismo, etcétera. Aquí pues vamos a tratar de ir un poquito más allá de no solo hablar de todo lo que está mal, sino qué se puede hacer de mejor, sobre todo utilizando el fútbol. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Israel? Muchas gracias por la presentación. Me sentí honrado con esas palabras, ¿no? Y pues destacar un poquito lo que mencionas y ponerlo en palabras periodísticas, pues en este momento nos importa más el qué que el cómo, ¿no? Como dices, a lo mejor ahí la producción puede ir a lo simple, pero siempre los contenidos bien estructurados y por supuesto también siempre bien respaldados por tu experiencia. Y la idea, bueno, pues es más que experiencia, ¿no? Y de ponernos así, es hablar, es charlar, ¿no? Cuéntanos, David, bueno, me decías, ¿no? Que pues te habías ocupado del tema de fútbol y activismo de equipos como el San Pauli, que tienen una larga carrera en este tipo de cuestiones. Sabemos que pues al fútbol se le ha criticado y que ha sido también pues un evento masivo, digamos, aparte de ser un deporte, que en muchas ocasiones es señalado en los medios por su parte negativa, por las cuestiones de estrictamente de violencia entre seguidores de uno y otro equipo, que pues ahora también vamos a ir un poco más, vamos a rascar ese tipo de fenómenos, ¿no? No es solo el que lleva una camiseta que le pega a otro porque lleva una camiseta de otro color, ya habíamos dicho, ¿no? En cuestión de fútbol e identidad, llevar una camiseta de un determinado equipo no significa solo que me guste un determinado jugador, sino que pues los equipos de fútbol se han convertido en depositarios, en contenedores de ciertas ideologías, queriéndolo o no. Es curioso, digamos, como el ejemplo de los dos equipos de Milán, el Inter, que es un equipo pues de aficionados un poco más de derecha, el AC Milan un poco más de izquierda. Curiosamente, el ex dueño del AC Milan, pues era Señor Silvio Silvio. Berlusconi, que era de derecha, y por otro lado, pues los del Inter eran de izquierda, un poco más de izquierda, pero bueno, son cuestiones al margen. Cuéntanos un poco Bueno, también, porque poner en contexto un poquito lo que comentabas. Este trabajo fue un ensayo realizado para una de las materias de la maestría que cursamos por allá en Berlín, por ahí en 2017, específicamente para una materia de derechos humanos y acción política, el nombre de la asignatura. Y pues bueno, siempre este interés de vincular mi perfil académico con el perfil también deportivo, ¿no? Y siempre buscando por ahí cuestiones interesantes, siempre también tratando por ahí pues demostrar que el fútbol pues no es solamente un deporte, ¿no? Sino analizarlo desde una perspectiva social, como un fenómeno social como tal, que no es solamente verlo por ahí del lado del 4-4-2 y este tipo de cuestiones tácticas, técnicas, sino todo lo que arrastra como fenómeno social, y pues hay muchas aristas de dónde estudiarlo, ¿no? Este trabajo parte primero, como lo menciona el título, fútbol y activismo sociopolítico. Primero partimos de 3 ejemplos donde el fútbol fue utilizado de forma política, pero en un contexto negativo. Planteamos ahí los casos de el fascismo italiano con Benito Mussolini e Italia campeón en el 34 y en el 38. Se incluye por ahí también el caso de la revolución, de la guerra civil en España, el franquismo y el Real Madrid. Y por supuesto también el caso del Mundial de Argentina 78,
bajo la dictadura peronista, si no me equivoco, Perón también. Ahí, mientras todo lo que ocurría a la par del campeonato mundial, del 11º campeonato mundial de Argentina en 1978, lo que ocurría del otro lado, ¿no? Algo similar a lo que se daba en México 68 con las Olimpiadas. Y del otro lado, los 3 ejemplos, la contraparte de estos 3 casos negativos, se plasman 3 ejemplos. Primero, la selección de Euskadi, en este mismo contexto de la revolución, de la Guerra Civil Española, perdón. Posteriormente, la democracia corintiana, un movimiento encabezado por Sócrates dentro del Corinthians y en plena dictadura brasileña. Y posteriormente, ya lo comentabas, el caso del St. Pauli, un equipo alemán que se volvió tristemente para muchos el equipo favorito de los hipsters, ¿no? Por el tipo de cuestiones, la ideología que tiene el equipo, pero creo que, como ocurre ahora con el Unión Berlín, se ha ganado una cuestión ahí de seguidores a nivel internacional, no precisamente por las verdaderas causas, ¿no? Por el origen de esas ideologías. Muy bien. Y bueno, para quienes no estén tan empapados de todos estos equipos y circunstancias y situaciones, quién es el Corinthians, o sea, qué es el Corinthians, quién es Sócrates, que no es el filósofo griego, es un futbolista bastante, pues sí, emblemático de Brasil, que es el San Pauli, etcétera, etcétera. Vamos a ir desglosando y vamos a ir tirando un poco de todos estos temas, pero bueno, era interesante e importante que al principio David nos hiciera como una especie de desglose de cuáles son sus temas y que de ahí vayamos profundizando. Ahora, yo les quiero reiterar a todos quienes en este momento lleguen a conectarse que saludamos a Jesús, saludamos a Jesús, claro está, y a toda la gente que nos sigue. Voy a aprovechar rapidísimo para decir sus nombres: Claudio Steinmeier, Francisco de la Cruz, el Master of Masters, Nicolás Acelimino, perdón, Artemio García, Juan Pablo Gatti, César Calderón, Harold Raine, Verónica Manjarres, Elisier Mendeu, Albert Enrique Ayala Mato, Jesús, ya lo había dicho, Dani LC, Juan Pablo Gutiérrez, mi querido amigo Alex Gardea, que también se suele conectar, Chiro de los Ríos, Ignacio Frenhang, Sergio Guevara, Silvio, mi amigo Tálamo, Carlos Salcedo y Percy. Y saludo también a medios que últimamente estamos colaborando con ellos, Camino al Fútbol de Unánimo Deportes y Tigo Sports Paraguay. Entonces, bueno, yo quería... Qué linda responsabilidad ahora que tenemos mucho público, ¿eh? Sí, y lindo, ¿no? Yo no quería pues dejar pasar este momentito para saludarlos y reiterar que esto es un foro abierto y que cualquiera que de pronto diga, yo tengo esta opinión, a mí me gustaría que hablen de esto, yo no lo veo así, con toda confianza nos escriben en los comentarios diciendo, levanto la mano, pido la palabra, quiero decir algo y charlamos. ¿Por qué? Pues hablando de activismo, de medios sociales y todos los temas que vamos a ir desglosando, pues es importante ir construyendo una comunicación más horizontal. Entonces, claro, los grandes medios, pues a lo mejor, claro, no pueden, es difícil porque pues, no es tan fácil que le den la palabra a todos, pero bueno, aquí estamos chiquitos y entonces ahí vamos a aprovechar, construir todos conocimiento, mientras saludamos también a David Lenin Díaz Nevares. Me suena ese. Él es mi brother de acá de Durango. Perfecto, pues le mandamos también un saludo allá hasta Durango. Cuidado, no les vaya a picar un alacrán. Y seguimos hablando de fútbol. Perdón por la pausa, pero sí les agradecemos a todo el mundo de corazón que nos pone un like, que nos escribe, que nos da un comentario. Faltaron muchos nombres. Se dan el tiempito para vernos y escucharnos, ¿no? Claro que sí. David, entonces, bueno, estamos hablando de fútbol y activismo. Y arriba la fiera nos dice Abacar. Está ya recién León, mi recién coronados sí, en la I-Liga MX. Sí, él estuvo acá conmigo vivió en Dresden ahí. Tenemos varias aventuras. Por favor, no las vayas a
Súper fiera. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de fútbol y activismo. Entonces, estuvimos hablando en el momento que pues, les comentaba, ¿no? Tuvimos una charla muy interesante con Juan La Rosa. Estuvimos hablando de fútbol e identidad. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a repetir todo lo que habíamos hablado entonces, aunque es muy interesante, pero bueno, ¿cómo funciona este mecanismo? Digamos que un equipo de determinada zona me puede simpatizar porque yo soy de esa zona, de esa ciudad o de ese barrio. Cuando hablamos de esa ciudad, bueno, es muy fácil, pues soy de una ciudad, pues le voy a este equipo porque allí nací. Cuando hablamos de barrio, bueno, ahí ya hay, se vuelve un poco más complejo, ¿no, David? Porque si yo puedo elegir entre las Chivas o el Atlas, pues ya ahí empiezo a tomar una elección que si soy del equipo del pueblo, o del equipo de los ricos, que supuestamente estoy en la Ciudad de México y digo, pues, o de donde sea, y digo, yo le voy a los Pumas porque sí, la academia, un equipo, pues sí, ciertas tendencias como intelectuales, de izquierda, jóvenes, más allá de que pues tenían esa filosofía de incluir a los jóvenes, pues si yo me pongo esa camiseta, significa que pues, yendo para allá. Yo le voy a la América, pues entonces igual, pues me gusta el equipo porque, claro, tienen muchos éxitos, porque triunfan, porque ganan y porque yo puedo decir, pues no me importa que con dinero ganen, pues yo gano, ¿no? Cuestiones No, familiares incluso, ¿no? La cuestión cuestiones hereditaria. familiares, claro. Y todo esto pues no son reglas, ¿no? Digamos que yo le puedo ir a la América porque me encantaba cómo jugaba Oman Bishik o Sage, o era súper fan de Celada, Héctor Miguel Celada, que era un gran arquero, etcétera, etcétera. Pero sí se dan este tipo de cuestiones, como se dan, por ejemplo, con el San Pauli, pero antes de irnos a San Pauli, como se dan con el Corinthians. O al revés también, ¿no? En algún momento, aunque ahora el Real Madrid pues tiene una afición extremadamente grande, con gente que a lo mejor nunca fue a España, nunca pisó Madrid y conoce muy poco, pero le gustan los colores, le gusta la camiseta porque es blanca, le gusta porque gana mucho, le gusta porque estaba Cristiano Ronaldo allí, pero en algún momento, En como el caso de comentabas, México y de nuestra generación, porque estaba Hugo Sánchez. porque estaba Hugo Sánchez, que luego estuvo también, a lo mejor uno no sabe mucho de el catalanismo, de los valores de la región, pero bueno, como allá jugó Rafa Márquez, pues son otras circunstancias, pero también está el otro lado y vamos a hablar pues de esas cuestiones. Hay excepciones, no es la regla, pero bueno, digamos, Real Madrid, franquismo. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, finales de los 30, ¿no? Por ahí de 1936 a 1939, cuando se da esta cuestión de la guerra civil en España, Franco al poder y demás, llega una cuestión autoritaria, la cuestión de prohibir o incluso suprimir o reprimir incluso todas las expresiones independentistas, anti-españolas, y aquí entran en juego, por supuesto, las cuestiones del País Vasco, Cataluña y demás, que en ese momento los equipos más importantes en la Liga Española, pausada por el conflicto, pues se vuelven, bueno, los más, en cuestión deportiva y posteriormente en cuestión política y social, se vuelven el Athletic Club de Bilbao, que es el nombre correcto, comúnmente lo conocemos como el Athletic de Bilbao, pero es el Athletic Club. Y también el Barcelona, ¿no? Que como lo comentas, pues sobre todo las nuevas generaciones al exterior de España, por supuesto, pues muchos nos identificamos con ciertos colores, quienes se identifiquen con el Barcelona, tal vez por jugadores como Ronaldo en su momento, Rivaldo, Romario, Ronaldinho, Rafa Márquez, como bien mencionabas, o ya más recientemente por Lionel Messi, ¿no? Pero para muchos ese lema de más que un club, pues es simplemente un lema, ¿no? Cuando en realidad pues sí tiene un trasfondo muy importante. Cuando entra la cuestión del franquismo, que dura esta dictadura del 39 hasta 1975, cuando muere el generalísimo Franco,
pues había una represión muy importante, ¿no? Tanto de cuestión de cultura, del idioma, de la ideología política, específicamente contra vascos y contra catalanes. Entonces, el Athletic Club y el Barcelona se vuelven pues un estandarte y se vuelven un ícono de la lucha por la defensa de cada región y contra el sistema, ¿no? Por el otro lado, como lo comentábamos, pues el Madrid se vuelve en el símbolo del régimen, el equipo favorito de Franco, y también sería meternos ahí en un debate importante porque hay afición del Real Madrid alrededor de todo el mundo, pero es durante esta época donde el Madrid se hace grande, donde el Madrid incluso llega a ser el equipo grande que conocemos hoy en día, ese que durante la época a mediados de los 50, cuando surge la Copa de Europa, que conocemos hoy como la Champions League, pues se vuelve internacional y se vuelve un representante del fútbol español, de la propia España y por supuesto del régimen de Franco a nivel internacional, ¿no? Como sabemos, pues ganando esas primeras 5 ediciones de la Copa de Europa. Así es, ¿no? Y bueno, entonces ya lo habíamos comentado también con Juan La Rosa, que pues en el contexto de cómo en estos momentos en los que se da el fallecimiento o el asesinato, el homicidio a manos de la policía o en custodia de la policía del ciudadano estadounidense Floyd, pues ha habido muchas expresiones de parte de futbolistas del mundo deportivo que después de anotar un gol, o lo vimos, ¿no? Con el Unión Berlín ante el Schalke, que pues han hecho este tipo de expresiones para decir que esto es una especie, digamos, después vamos a desglosar un poco más qué se entiende por activismo, pero ha habido muestras y se ha dañado, digamos, un poco una cuestión que tiene que ver con convicciones políticas, ¿no? Una convicción política no es solamente si yo voto por un partido de determinado color o facción, es cualquier expresión que busque un impacto en la sociedad, ¿no? Y los equipos de fútbol, como estamos mencionando, pues han funcionado para esto. A veces por accidente, a veces sí ha habido ahí ciertas confabulaciones, ¿no? Porque, bueno, tampoco es que estamos ahí ni queremos hoy por hoy quemar al Real Madrid, pero bueno, había acercamientos directos con políticos de estas facciones y los presidentes de este equipo. Como ahora, para que no se nos enojen los del Real Madrid, también se han ido dando acercamientos de los movimientos independentistas con el propio club, también abiertamente ha mencionado su simpatía por mayor independencia o independencia total de Cataluña, personajes como el señor Guardiola, que bueno, Piqué. Que aprovechan su posición, su impacto mediático para mandar mensajes políticos. Por lo mismo, la FIFA, digamos también la Federación Alemana, reaccionan de tal forma que le dicen a los primeros jugadores que se manifiestan recordando con ciertos ademanes o alguna playera con un mensaje, la situación que sucede en Estados Unidos, este asesinato a manos de la policía del ciudadano estadounidense Floyd, y les dicen, bueno, acá no hay que hablar de política, ¿no? Sin embargo, bueno, el fútbol, y por ahí, si quieres, empezamos a hablar del Corinthians y del San Pauli, no se vive solamente durante los 90 minutos que uno va al estadio. Están esas 2 horas, 3 horas en las que puede pasar mucho, hablando de clases, hablando de camisetas que representan más que ciertos colores. Recordemos que en esta final de Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, pues pasaron muchas cosas antes del partido e incluso pues se canceló ese encuentro porque la afición
del River agrede, lanza piedras al autobús del Boca Juniors, y bueno, ahí también hay esta cuestión de que supuestamente el Boca es un equipo del pueblo y el River es un Los equipo, millonarios. son los millonarios, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay activismo, pero durante la semana, ¿no? Durante la semana también hay mucho. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de tener una muy bonita charla con aficionados de las Chivas, que son de la barra y que pues nos contaban que pues, es una especie de, se forma comunidad, se encuentran para pues que pintar las pancartas, etcétera, pero bueno, ahí se dan muchas otras cosas, ¿no? No, es que, híjole, de cada tema que vamos mencionando podríamos estarnos horas y horas aquí charlando, ¿no? Por ejemplo, de lo que mencionas de Pep Guardiola, veía hoy unas declaraciones, tuvo conferencia de prensa con el Manchester City y él mencionaba estas cuestiones de, por ahí tiene una frase de que la humanidad ha tratado de una manera poco positiva a la raza negra, ¿no? En los últimos 400 años. Entonces, por ahí empezaron a surgir tweets, a recordarle a Guardiola cosas, por ejemplo, cuando Roberto Carlos, por ahí a finales de la década de los 90, sufrió de cánticos racistas en el Camp Nou. Guardiola dijo que Roberto Carlos se quejaba mucho, ¿no? Cuando Yaya Touré se quejaba de que Guardiola no les daba el mismo trato a los jugadores de raza negra que a los demás. Entonces ahí tampoco dijo mucho Pep Guardiola. Luego también hay otros que le critican que cómo se atreve a promocionar a Qatar, ¿no? Cuando conocemos todas las circunstancias que se están dando primero para la asignación de la sede del Mundial, cómo se están dando las condiciones de los trabajadores para la construcción de los estadios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto viene un poquito relacionado con lo que ya habíamos comentado anteriormente en el caso de la Bundesliga, ¿no? ¿Cómo se dan estas situaciones? Es diferente para mí interpretar un mensaje si lo hace Marcus Thuram, por ejemplo, que él es un jugador negro, cuando pone su rodilla en el piso y lo hace auténticamente. Eso fue espontáneo. Es un jugador que sufre este problema de racismo. No es lo mismo que si se arrodillan por decreto antes del partido todos los jugadores, ¿no? Para mí, como yo te lo había comentado antes, esta cuestión sobre todo de George Floyd, en muchos lados yo le he visto que es más por subirse al tren mediático que una verdadera cuestión de activismo, una cuestión sentida, que me interese mover fibras, que me interese mandar atención a esta cuestión, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el mismo caso de Alemania, cómo abordan este tipo de problemas. Seguramente te acordarás por ahí en 2014, previo al Mundial, la marca esta de los chocolates Kinder Sorpresa, que realizó unos empaques especiales con fotografías de los jugadores de la selección alemana, con sus fotografías de niños, ¿no? Y ponían a Mario Götze, Jerome Boateng, Thomas Müller, etcétera, etcétera, y que por ahí hubo muchas cosas poco positivas en el caso de Jerome Boateng, que incluso alguien del Parlamento, no recuerdo el nombre del personaje, alguien del Parlamento alemán mencionó que con gente como Jerome Boateng no quería ni ser su vecino. Entonces, cómo se atacan de diferente manera estas cuestiones, lo vimos también hace 2 años, sí, precisamente hace 2 años, tras el fracaso de Alemania en Rusia 2018, la renuncia de Mesut Özil a la selección alemana con estas alegaciones de racismo por parte de la Federación Alemana de Fútbol, ¿no? ¿Recuerdas toda esa cuestión mediática que se generó? Que por ahí en una carta muy emotiva de Mesut Özil, que él decía, palabras más, palabras menos, cuando ganamos soy alemán, cuando perdemos pues soy un musulmán de mierda, ¿no? Sí, y bueno, se dan este tipo de casos y como dices, interesante, y ahora vamos a ir, porque hay que ir desmenuzando todo esto poco a poco, como si fuera carnita para hacer unas fajitas. Vamos a ir yendo a los siguientes temas, ¿no? Saludamos también a Antonio Morales Muñoz y, ¿por qué interrumpo? Bueno, y a Andy Panda, que nos mandó un like también, porque de verdad, pues si nadie nos ve,
de verdad que apreciamos mucho que la gente esté allí y coméntenos, de verdad, no somos dueños de la verdad. Cualquier cosa que quieran decir, pues estamos abiertos. Miren, Aprovecho tu pausa, vamos dame a un ver, segundo. Ya vuelvo, dame un segundo. y mientras hacemos esa pausa, les voy a pasar justamente lo que estaba mencionando David sobre Pep Guardiola. Esto es lo que dice. Pues ahí está. Eso es, Eso eso es es lo que fresquito. dice fresquito, fresquito, ¿no? Que justo me lo habías mandado por Twitter. Y bueno, ya como ven, ya estamos aquí mejorando la producción, ya Ahí va la producción, ahí va. DJ y todo, pero bueno, ahí vamos a tener todo tipo de aquí. Después contrataremos a algunos malabaristas. Oye, que tomando esta doble mensaje de Pep Guardiola, recordaba también cuando surge toda esta cuestión de Mesut Özil con la selección alemana. Si recuerdas, pues por ahí también se entrevistó a jugadores como Thomas Müller, Manuel Neuer, Toni Kroos, y pues su respuesta era que no era cierto, que estas cuestiones de discriminación dentro de la Federación Alemana y dentro del equipo como tal de la selección alemana de fútbol no existían, ¿no? Pero es a lo que te comentaba hace rato, no es lo mismo que un jugador como Marcus Thuram, que además su padre fue un activista político importante, además de un gran jugador de la selección francesa. No es lo mismo que este mensaje, el emisor en este caso creo que sí pesa, ¿no? Sí es una gran diferencia de quién emite los mensajes, ¿no? Alguien que está sufriendo el problema directamente o alguien que, como Toni Kroos, como Manuel Neuer, que dice, no, pues es que aquí no pasa nada, nosotros no lo vemos, ¿no? Sí, sí. Y recordarás también esta circunstancia que vive Raheem Sterling cuando van a Bulgaria, donde de pronto toda la prensa inglesa está súper indignada porque hubo cantos en contra de Sterling. Y es curioso, conectando con Guardiola y conectando con estas posturas, digamos, simplicistas o oportunistas, que después el mismo Sterling decía, miren, eh, qué bonito que finalmente ustedes digan que qué mal que me hablen, que me hagan insultos racistas, pero yo esto lo vivo todos los días en los estadios ingleses y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ahí está estos rebotes, ¿no? De que, bueno, como estos búlgaros van a venir a hablar mal, van a abuchear a nosotros los ingleses, ¿no? Y hay siempre una cuestión, digamos, hay situaciones infranqueables, pero siempre también no es lo mismo ser de un color determinado, de una raza que ahora mismo en Alemania se está discutiendo justamente en el Parlamento alemán y por iniciativa del Partido Verde, hablar de decir que ya hay que dejar de decir que existen razas porque no existen las razas, todos somos iguales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la cuestión es que siempre también tiene que ver cuánto dinero tienes, ¿no? Es una cuestión que Claro. lo vemos, bueno, en el caso de los futbolistas, que son de origen africano o que son africanos, o sea, simple y sencillamente, que tienen la piel oscura, que son negros. Eh, ahí no importa el dinero que tengan, ¿no? Lo sufren. Y ahora vamos a saltar un poco la cuestión de la Aunt Yemina, ¿no? La tía Yemina. Ahora todo el mundo está opinando que si está bien, ¿no? Que si está mal.
el retiro de Lo que el viento se llevó de Netflix, ¿no? Que porque perpetúan ciertos conceptos racistas. Bueno, en Primero que México nada, pudiera parecer absurdo, pero ya hace algunos añitos que le quitaron el nombre, bueno, le cambiaron el nombre al Negrito Bimbo, por ejemplo. sí, sí, sí. O la polémica que hubo con Memín Pingüín, ¿no? ¿Te acuerdas? Que Por hubo por ejemplo. ahí, falleció hace creo que un año su autor, que explicaba, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay dos cosas muy interesantes. Primero, ¿te acuerdas? No sé si cuando tú viviste acá en Alemania, hubo también gran indignación. El embajador de España protestó que porque había un comercial, una publicidad de Burger King que era ofensiva para los mexicanos. Yo me la miré y pues había ahí unos mariachis y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por un lado también es un poco truculento, vamos a decir, esta suerte de indignación que surge entre ciertas personas. Yo, pues, soy mexicano, si soy mexicano, yo no tengo ninguna, no me ofendo ni me siento mal que la gente asocie mi mexicanidad con Pedro Infante, con un ranchero, con un ¿Sabes, mariachi. sabes a mí qué es lo que me decían mucho cuando conocía gente en Alemania? Lo primero que me decían, una cosa que en lo personal, digo, aclarando a mí esta cuestión de los pasaportes, a mí me es irrelevante, pero en una ciudad como Berlín, por lo general cuando conoces a alguien, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿De dónde eres? Sí, sí, ¿De dónde eres? claro. Ok, entonces estos preconceptos que tenemos de la gente dependiendo de dónde sea, ¿no? Dependiendo de tu pasaporte, ¿no? Entonces, muchas ocasiones me llegó a decir, pues, mexicano, ¿no? Tequila, los que estaban más metidos en el deporte, Chicharito, los que estaban más metidos en otras cuestiones, el Chapo. Ujú. Exacto, exacto. Y yo cuando llegué acá, que ya fue hace algunas primaveras y muchos más kilos, te decían, antes de que viviéramos esta lamentable situación de inseguridad por la que está atravesando el país, tequila, sombrero, mariachi, o tequila, o te decían Hugo Sánchez, o Pavel Pardo en su Speedy momento, González me llegaron a decir. Speedy González, ¿no? Entonces, a mí digo, y yo creo que es ahí la cuestión fina también. A mí me encantan, y lo voy a decir por cuestión personal, no le tiene por qué gustar a nadie más, pero me encantan los sombreros y me encantan las culturas indígenas y no me siento orgulloso de mis raíces indígenas, como no me siento orgulloso de mis raíces, posiblemente ahora con la luz estoy un poco más pálido, pues en toda esa mezcla que tenemos los mexicanos, que somos pues el 99% mestizos, pues tampoco me siento orgulloso de la herencia que pudiera yo tener teniendo un apellido de origen europeo, porque no me siento orgulloso de nada que no haya hecho nadie que no sea yo. Entonces, me encantan las culturas indígenas, tengo una fascinación y un apasionamiento muy grande, sobre todo por la cultura huichola, eh, y no me ofendería, ¿no? O sea, esta cuestión de que te ofendas porque alguien trae un sombrero, porque te digan indígena, y cuestión estos retiros de los supuestos preconceptos o estereotipos, también es medio enfermizo, porque entonces, ¿qué pasa? Que ahora, si la gente, y yo creo que tú habrás tenido este tipo de conversaciones con mexicanos acá que dicen, es que piensan que todavía usamos sombrero. Pues mi abuelo usaba sombrero y yo uso sombrero también, me encanta usar sombrero. No tiene nada de malo. Y por ejemplo, la Angelina, pues es la señora ahí que cocina, estaba la Ahorita me misma está Whoopi acordando, Goldberg. ahorita que dices esto de los sombreros y demás, tengo de mis mejores amigos en Berlín, de Lichtenberg, él se siente todavía de la Alemania democrática, y él me decía siempre que siempre se acuerda de mí cuando ve, bueno, en Alemania le llaman Sancho y Pancho, unas ranitas con sombrero, ahí con cuestiones medio mexicanas que salían en la Pantera Rosa. No sé en México, sinceramente, no me acuerdo,
pero él me las mostraba en alemán y eran dos ranitas, una gorda y chaparra, una flaca y alta con sombrero mexicano. Bueno, ahí está tu sombrero. Entonces, este tipo de cosas siempre vinculadas al mexicano, ¿no? Otra de las cuestiones también que al principio sí me enganchaba, pero ya después, que los alemanes, en general, algunos europeos también, tienen esta confusión entre Latinoamérica y Sudamérica, ¿no? Dices, pues mexicano y demás, sudamericano, ¿no? México es Norteamérica. No, Norteamérica es Estados Unidos. Lo mira, güey, ya te explico geográficamente, Norteamérica, chalala, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero con el tiempo, pues al final lo dejas pasar. E incluso una de las motivaciones para estas cuestiones de los ensayos que yo realicé fue también a mí me tocó vivir estas cuestiones de discriminación, de racismo, ¿no? Pero con el tiempo, pues al final, pues llegas a entenderlas de alguna manera, a superarlas e incluso hasta reírte de ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo iba a Kreuzberg, si estabas ahí en Cottbusser Tor esperando el U-Bahn, pues alguien se te acercaba y te preguntaba algo en turco, ¿no? Y decías, bueno, pues es que no soy turco, ¿no? Les decías merhaba y listo. O cuando ibas a un lugar de chaguarma, te decían salam alaikum, como cosas de estas, ¿no? Y al final pues, lo entendías. Pero sí hay varias cuestiones por ahí que, como en mi caso y como en el caso de los jugadores, pues muchos lo contarán, como se dice acá en México, pues lo cuentan como cada uno le va en la feria, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero digamos que al fin y al cabo también tenemos mucho de la raza o de influencia árabe, No, digamos. totalmente, o sea, al final de cuentas yo ni me ofendía ni nada, me daba risa Sí, sí. y No, les pero sí, sí, a lo que yo iba es que, bueno, pues que no pasa, estas cuestiones de las diferencias culturales, de los estereotipos, no tiene nada de malo, o sea, que tiene de malo, en México usamos sombrero en algunas regiones. Vamos, porque no quiero, pues parece que hacemos una promesa y no la cumplimos, vamos a interactuar un poco con los mensajes que nos manda Tito Caldera, que nos manda saludos, nos dice, buen tema, ojalá no te haya sido Tito, vamos a seguir charlando. Y nos brother de dice, el acá de racismo es Durango también, México. También amigo de Durango, sí. perfecto. Pues él nos dice, el racismo en México no lo comprendemos. Creemos que los negros son los únicos que sufren de racismo, pero olvidamos a los indígenas. David Lenin Díaz nos dice, en México somos raros porque mientras nos digamos, me saltó, mientras no hay problema, me saltó, perdón, en México somos raros, porque mientras nos digamos cosas entre mexicanos no hay problema, pero que alguien más diga, aunque sea algo muy leve, explotamos. Definitivamente nos falta un autoanálisis. Eh, Así es. Entonces, bueno, digamos, por ahí está, que no pasa nada, que la gente te, te relacione con alguna característica que es estereotípica, que es conocida de tu país, o sea, pues las culturas indígenas, el sombrero, etcétera, etcétera. Y digamos, y la otra cosa, para ya ir pasando a lo siguiente, que al fin y al cabo, y nos saluda también Dani, eh, al fin y al cabo también, yo no quiero decir nada, y les voy a poner ahora una imagen. Yo no quiero decir nada de la tía Yemina ni de lo que el viento se llevó, porque también esa es la otra cuestión. Aquí estamos hablando para dar, digamos que, inputs y para dar puntos de reflexión y no pues para tratar de llegar a una conclusión final. Pero para quien no lo conozca, este señor es Mario Balotelli, que ya se ha mostrado varias veces volando en los campos, ¿no? Lo llama siempre el niño malcriado, pero pues no es lo mismo, como decías antes, de distintas personalidades del fútbol alemán que dicen que acá no pasa nada, no es lo mismo ser el objeto de las burlas o de los ataques que no serlo. Entonces, yo me imagino que si el señor Balotelli no fuera de raza negra, pues se tomarían como a lo mejor con mucha mayor gracia todos sus desplantes. Que es Similar a lo que pasa con malcriado, Zlatan, ¿no?
Lo verían como Zlatan, tal vez. Por ejemplo, mira qué chistoso, pero pues ¿cómo se permite? Entonces, yo no quisiera decir nada, si la por ahí leí por ahí en un comentario, es que si retiran a lo que el viento se llevó, no va a acabar el racismo. Evidentemente no, no va a acabar, pero también hay que preguntar y ver y mirar el termómetro y decir, ¿le molesta a la comunidad negra? Pues si le molesta, pues entonces basta eso para quitarlo. No va a cambiar el racismo, no va a disminuir, etcétera, no sé, pero si es ofensivo para un cierto grupo, un determinado grupo de personas, a esas personas es a las que hay que preguntarles. Lo mismo para las culturas indígenas, etcétera, etcétera. Lo mismo para, pues digo, estamos aquí hablando de dos hombres, cualquier mujer que quiera venir a hablar con nosotros de fútbol y de estas cuestiones es bienvenida, pero también estas cuestiones que, bueno, es muy sencillo entre hombres decir, eso no es ofensivo, ¿por qué se ofenden las mujeres? Pues es cuestión de que ellas lo digan y que ellas Claro. decidan. No, ahora sí que no estás en esos zapatos, ¿no? Ahora que mostrabas la foto de Balotelli, por ejemplo, digo, perdón por la frase, pero no encuentro otra manera de ejemplificarlo, como se dice en México, luego hasta entre los perros hay razas, ¿no? Hablábamos de este racismo, por ejemplo, hace poquito para Deutsche Welle, Jerome Boateng hablaba de que en su infancia vivió el racismo y que es un problema común en Alemania, ¿no? Él, por supuesto, lo pone sobre la mesa. Pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo? Lo habíamos platicado también. Si lo que le ocurrió a Jordan Torunariga, jugador del Hertha, le hubiera pasado a Jerome Boateng, jugador del Bayern. ¿No? ¿Recuerdas? Eso es. Sí, Lo sí, sí. discutimos con Ezequiel Daray en Twitter, este periodista de la Bundesliga para Fox Sports. Decíamos, ¿no? Que él decía, no, pues es que el árbitro no se enteró, no, que nadie se dio cuenta. ¿Qué pasa si hubiera sido a Alfonso Davies, a Jerome Boateng? Tal vez porque era un jugador del Hertha, un jugador que es joven y que va iniciando, no tuvo mucha trascendencia, ¿no? Pero dentro de los mismos jugadores que viven el problema, luego hay quienes sí y hay quienes no. Entonces hay también incluso ahí una categorización del problema. Claro, porque también depende si ya eres una estrella, si vas empezando, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? Y bueno, esa cuestión de que este constante escudarse de los árbitros, de que no lo vieron, no sé qué, hay una cuestión muy sencilla, creo yo. Y aquí pues está abierto a la opinión que tengan cada uno de ustedes. Y les voy a pasar un par de imágenes mientras, pues voy a poner una imagen para contextualizar, ¿no? Que es sobre la violencia. Si uno de los jugadores, como sucedió con Balotelli o como sucedió con Torunariga, ¿qué pasó con él? Para quien no se enteró, lo tenían molido a insultos racistas, él mete un gol, se enoja, reclama de forma muy airada y le avientan, le sacan una segunda amarilla y se va del campo. Esa discusión que teníamos, que mencionabas antes, pues que decíamos, claro, es que, ¿cómo no va? ¿Cómo no va a haber escuchado el árbitro? ¿Cómo no haber visto el árbitro? ¿Cómo no se dio cuenta? Y se espera siempre esta especie de tolerancia, ¿no? De que, pues miren, sí, no pasó, no pasa nada, hay que ser más no hay que encenderse tan rápido, no hay que enojarse tan rápido. Y entonces se le pide al jugador negro estar constantemente teniendo paciencia. Pues no pasa nada, pues me insultaron, no pasa nada, no pasa nada. Y por eso lo de esta imagen, ¿no? Cuando constantemente hay reclamos sociales contra ciertas circunstancias, pues comienza a haber violencia, que pues ya, y esto es para ir ya al siguiente tema. Es que como lo mencionas,
ellos no es que lo sufran durante 90 minutos, es gente que lo sufre durante toda su vida. Y en el caso, por ejemplo, incluso entre los hermanos Boateng vemos la diferencia, ¿no? Contextualizando un poquito en el contexto berlinés, Jerome Boateng, viviendo y creciendo en Zehlendorf, uno de los distritos tal vez el más acomodado de Berlín. Por el otro lado, su hermano Kevin Prince Boateng, que creció en Wedding, ¿no? Uno de los distritos más conflictivos de la ciudad y que incluso por ahí en varias entrevistas el propio jugador lo ha mencionado, ¿no? Si yo no hubiera sido futbolista, seguramente ahorita sería parte de uno de los cárteles de las drogas en Berlín, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces ahí es cuando volvemos a esta ecuación de lo que es la raza y el dinero. Y ahí retomamos entonces lo que hacen equipos como el San Pauli, ahora hablar de un activismo un poco más constructivo, o cuestiones que, mira, tenía una sorpresita, cuestiones que el propio Hertha Berlín, no sé si te enteraste, pero durante esta contingencia del coronavirus, pues los aficionados del Hertha se organizaron para apoyar a personas que no podían salir de sus casas y les ofrecían que ellos iban a comprar Su mandado. su súper, su mandado, para que no se expusieran y no tuvieran que salir, ¿no? Entonces, es una acción muy, muy puntual, pero hay otros ejemplos y aquí es la cuestión de hablar de soluciones, de poner alternativas a este problema, a estos problemas, pero empezar a hablar de soluciones distintas a la de el enojo, a la acción dramatúrgica, que es de la que habla mucho el señor Habermas, para empezar a hablar de una acción táctica, de una acción estratégica, sobre todo de una acción comunicativa. Sí, no, bueno, luego, como lo decíamos, más allá de lo mediático, hay gente que no va por el tweet ni por el like, sino que hacen las acciones por el bien de la comunidad, ¿no? Muchos equipos que ven más allá, como lo decíamos, el fútbol es un fenómeno social, pero hay algunos equipos que lo entienden muy bien, ¿no? Y uno de estos casos es el Unión Berlín, que ahora pues, se ha hecho más mediático por estar en la primera división alemana, pero que en lo particular no me siento aficionado del Unión Berlín, sin embargo es un equipo que me gusta mucho porque es de Berlín, por la ideología que maneja, y además lo que me gusta mucho es que lo que comentabas al inicio, el Unión Berlín es un equipo que representa a un sector muy específico, ¿no? Como lo hacían la mayoría de los equipos que surgen durante la posguerra en Alemania, sobre todo en la Alemania del Este, que desaparecen toda la estructura deportiva y se crean nuevos clubes que tenían cierta representación, ¿no? Por ejemplo, el caso del Dinamo Dresden, que por ahí representaba a los ferrocarrileros, en el caso del Unión Berlín, que representa a su distrito, al distrito de Köpenick, y también a los que trabajaban en el sector de la metalurgia. Entonces, el Unión Berlín creo que a lo largo de los años se ha mantenido con este sentido de comunidad, de representar a su distrito, de representar a su gente, y creo que fenómenos como los que se han dado, por ahí los hemos visto, por ejemplo, con cuentas del Unión Berlín Argentina, el Unión Berlín Español, Unión Berlín Brasil y demás. Yo creo que este tipo de cosas al Unión Berlín ni le van ni le vienen, sino que lo que les importa es, incluso abiertamente lo menciona la dirigencia del club, no, a nosotros no nos importa ganar, si nos quedamos en la Bundesliga, pues bien, y si no, nosotros seguimos con nuestra ideología, los valores sobre todo, y por ejemplo, ahí de lo que mencionabas ahora el Hertha, también del Unión Berlín, la afición, tenemos muchos ejemplos del Unión Berlín cuando estuvo en varias ocasiones cerca de desaparecer, que literalmente la gente de la Unión construyó el estadio con sus propias manos, literalmente, no dio lana, sino que ellos fueron a vaciar cemento, a construir las estructuras, en algunas otras ocasiones todos los aficionados y miembros del club donaron sangre para poder rescatar al equipo. Ahora con esta cuestión de la pandemia, los aficionados, bueno, el club en su totalidad, se bajaron los sueldos por completo, incluso algunos miembros desde la dirigencia, utileros, la gente de jardinería y demás,
incluso mucha gente renunció a sus sueldos por completo para que el club pueda salir adelante y para ayudar a los más necesitados del club. Y no sé si lo recuerdas, también hace ya casi un mes más o menos, el club separó a Sebastián Polter porque fue el único que no se solidarizó con el club y no estaba de acuerdo con esta cuestión de la reducción salarial. Y bueno, ahí ya es polémico asunto, pero bueno, digamos también interesante como en Navidad siempre, y saludamos a Darío Tobachán, que ahora vamos a conectar también con él, incluso esta cuestión de que en Navidad se juntan en el campo, cantan villancicos. Una cosa muy importante acá en Berlín, acá en Alemania, donde las estructuras sociales son mucho más, digamos, delgadas que en América Latina, ¿no? Allá en México, pues, no es difícil que pases un día solo, porque si no está el primo, te habla el tío, te habla quien sea, y hay muchos amigos, es muy fácil, pero bueno, esta cuestión del deporte acá en Europa ayuda también a la identidad. Lamentablemente, hay que decirlo, bueno, hay ejemplos como el Dinamo Dresden, que es un equipo como cualquier otro, pero que lamentablemente tiene ahí una escena fuerte de extrema derecha que se aprovecha, esto ya es conocido desde tiempos del nacionalsocialismo, se aprovechan del deporte para, pues, tratar de meter este tipo de mensajes a estas ideologías de odio, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de gente. Pero bueno, hablando de los, pues, queremos hablar de un activismo positivo, pues hay los ejemplos del Unión. Cuéntanos del ejemplo del Corinthians y del ejemplo del San Pauli, y yo voy a agregar a Darío también, por si quiere comentarnos algo, pero háblanos de esta parte de tu estudio también, del impacto que tienen estos clubes en la vida social, que digamos también está el ejemplo, y si quieres después lo tocamos, de los clubes turcos, que eso llamó mucho la atención durante manifestaciones tremendamente fuertes en contra del señor Erdogan en momentos en los que se estaban tratando de pasar una serie de leyes que afectaban a algunos barrios que se querían gentrificar y cuestiones también sociales. Bueno, el caso en específico de la democracia corintiana, como se le denominó a este movimiento, como bien decíamos, surge por ahí a principios de los 80, todavía Brasil, bajo el yugo de la dictadura total durante muchos años. Entonces, dentro del Corinthians, al interior del club en general, no solamente del equipo de fútbol, comienza a darse un movimiento encabezado por Sócrates, por el doctor, que sí era doctor, no como Carlos Reynoso, que él se autonombraba el maestro, sino que Sócrates sí era un médico como tal, y es muy querido por la afición brasileña y por alrededor del mundo, reconocido además como un buen filósofo, ¿no? Entonces, en este club, en estos años, bajo la dictadura, al interior del equipo comienza a surgir un movimiento en donde, como tal, se empieza a democratizar todas las decisiones del equipo. Podían votar cualquier tipo de decisión que iba a tomar el club, desde utileros, jugadores, directivos y demás. Entonces, el movimiento comienza a crecer y se va más allá del club, ¿no? Comienza a crecer en Sao Paulo y comienzan a emitir mensajes también a favor de la democracia del país, no solamente a favor de la democracia del club. Y entonces empiezan a salir, recordarás esas imágenes de Sócrates saltando al campo con unas bandas en la cabeza, en la cual, como un precursor de los mensajes publicitarios también años después, se invitaba a la sociedad brasileña a votar, ¿no? Primero clamaban por elecciones democráticas y posteriormente, cuando se da la opción de las elecciones democráticas, invitaban a la gente a salir a votar. Sí, sí. Yo voy a buscar una imagen para mostrarle a la gente, para así mostrar la producción así súper top. Mensajes en las camisetas también, ¿eh? Mensajes en las camisetas, exacto. Después, no sé, sí, coméntanos el caso del San Pauli también, y no sin antes presentar ya a Darío, que está también al aire, Darío Tobachán, periodista
argentino que pues también nos dé su perspectiva y lo dicho, quien quiera ser parte de este foro, pues adelante Juan Sebastián, si andas por ahí, los amigos que seguido nos saluden, pues están invitadísimos. Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Israel? Un gran saludo para ti y para David también, que siempre es tan interesante de los lugares que aborda cada tema y con la seriedad que lo hace y con el conocimiento. Así que un gran saludo para David y el mayor de los respetos desde este lugar. Es muy interesante lo que estabas contando y narrando, estaba muy atento, David. Cuando hablabas del doctor Sócrates, primero hay que contarle, ¿no?, a la gente que Sócrates era un mediocampista extraordinario, como bien mencionaste, el Corinthians, y que jugó en aquel mediocampo de Brasil del Mundial, bien digo, España 82, que jugaba con Zico, Sócrates y Tonino Cerezo, un gran mediocampo. Para muchos el mejor mediocampo de Brasil. Yo creo que es el mejor mediocampo en la historia del fútbol brasileño, David, también lo coincido, era un mediocampo extraordinario y llevado a lo que tú decías de la cinta en la banda, ¿no?, la famosa vincha. Lo recuerdo en aquel primer partido de Brasil debutando en el Mundial ya México 86, 4 años después. Esa banda que vos bien marcás es en el partido contra España, que Brasil gana 1-0, y que Sócrates ingresa al partido desde un lugar muy rebelde, como bien marcabas tú, con aquella banda donde hacía alusión política a todo lo que vos marcaste. Así que la gente que quiera buscar esa imagen es muy linda. La de Sócrates, capitán de Brasil, 1986, lo que dice acá nuestro amigo y periodista David, posando con la pelota, ingresando al partido contra España en México 86. Así es, ¿no? Bueno, interesantes comentarios, interesantes ejemplos, ¿no? De cómo el fútbol, bueno, lo decíamos, ¿no? Antes comentábamos el caso lamentable de pues aquella final de Copa Libertadores que se pospone. Yo me acuerdo en algún momento me toca hacer una conexión con la televisión alemana diciendo, bueno, el Twitter se volvió loco, hablando de la descomposición social, porque no es una cuestión solamente de accidente. Vamos a hablar de que es curioso cómo este supuesto boca del pueblo de pronto se ve con un presidente que es pues más, digamos, seguramente que el señor Macri tiene un par de remeras o tenía un par de remeras del River por ahí en el armario, no sé, y de pronto, claro, por lo que representa Boca, la cuestión del fútbol y el activismo, que lo hablamos en algún momento, que claro, cuando habíamos conectado con Juan La Rosa, que se le pide mucho a los jugadores que no hablen de cuestiones políticas, etcétera, etcétera, pero cada vez que un político puede, se acerca y se toma la fotito con los campeones, ¿no? Mira, Israel, de lo que estás contando, quiero hacer mención a algo muy interesante, que lo hemos desarrollado también en otros programas y lo sumo a David, por supuesto, también, que cuando a los políticos les conviene, el fútbol no está bien visto que un futbolista se involucre con la política, ejemplo Sócrates, pero cuando a ellos sí les sirve, lo traen para su lado al fútbol y lo utilizan como herramienta de escapatoria hacia otras problemáticas. Ejemplo, Mundial 1986, previo al Mundial de México que Argentina gana bajo la conducción de Carlos Salvador Vilardo, el gobierno argentino, la etapa previa de Carlos no es buena, digamos, en cuanto a los resultados, si bien logra la clasificación, pero no estaba muy bien visto el desarrollo previo al Mundial. Inclusive desde la parte gubernamental, no lo querían, no estaba bien visto Vilardo como entrenador y hasta se hablaba, entre comillas, de lo que querían reemplazar. Carlos, yo porque he trabajado con Carlos, puedo contarlo desde otro lugar tal vez, cuando sale campeón Argentina en México 86, la Argentina Televisora Color, que era la televisión oficialista de aquel momento, conecta rápidamente con el hermoso Estadio Azteca mexicano, una vez que Argentina se había consagrado campeón venciendo 3-2 a la República Federal Alemana conducida por el Kaiser Beckenbauer, para hacer rápidamente una conexión
Raúl Alfonsín presidente, Carlos Bilardo campeón del mundo. Entonces ahí políticamente al gobierno que no lo quería Bilardo en su momento le servía para saludarlo y ser parte de ese triunfo futbolístico llevado a la política. Así es, ¿no? Estos dobles juegos, estas dobles morales que conocemos en el fútbol. Y por otro lado, bueno, volviendo también a la cuestión del activismo, ¿no? De cómo el fútbol se vuelve una cohesión, un motor para que exista comunidad. Yo me acuerdo caminando por las calles de la hermosa ciudad de Buenos Aires, que me impactó en belleza y en cómo vibra esa ciudad. Es impresionante la cantidad de músicos callejeros por la calle, que bueno, los que somos rockeros, pues es lindo ver también bandas ahí bien formadas, todo, baterista, guitarra, bajo, etcétera, tocando ahí, pero hay había mucha comunidad y había mucha cuestión en torno al fútbol, ¿no? Esta situación de que el niño salga, que se está volviendo cada vez más raro. Señores, el niño sale a la calle a convivir con otros muchachos, a patear la pelota, a decirle, pibe, corre más rápido, los que sí. Después del partido, porque hasta los niños parece que no, pero en algún momento se cansan, sentaditos el uno al lado del otro, con el refresquito, no sé qué, se empieza a hablar de la vida, se empieza a hablar de los problemas, de las alegrías, se comparten problemas, pero también se comparten soluciones, todo unido al amor a una camiseta, porque todos, yo andaba ahí por la calle de Chile, cerca de San Telmo, ahí al otro lado quedaba, me parece, Constitución, bueno, estaba ahí el Parlamento, la Plaza de Mayo, etcétera, por esa zona, y todos los muchachos, bueno, con la camiseta de Boca, ¿no? Por ahí había algún riveriano, había ahí unas burlas y todo, pero pues había cohesión y había unión y todo esto pues en torno al fútbol, ¿no? A ver si por ahí, creo que ahí está, Darío, sí, ¿cómo lo ves? En la Argentina, ahí está. Perfecto. No, que es muy interesante lo que estás diciendo. La Argentina es, de por sí el argentino es pasional en su manera, en general, en su manera de vincularse con el otro. Eso que contás es tal cual, esto de las bandas callejeras y que hay grupos tocando música y que lo hacen algunos con mucha seriedad, otros no, pero algunos que sí. Inclusive en la historia del rock, cuando vienen bandas de otros países a la Argentina, se sorprenden por la pasión del argentino hacia bandas. Por ejemplo, cuando vino Noel Gallagher aquí, el ex guitarrista de los Oasis, hay un video muy lindo en YouTube que se llama Emotional, por lo emocionante, que él se sorprende en un momento cómo la gente se involucra en una canción que él toca, cómo la canta, y él casi lloriquea porque se emociona. Pasaba en los 90 con los Ramones, aquella banda de punk rock de Nueva York, de Estados Unidos, que era el gran furor. Ellos no podían creer lo que representaban ellos siendo una banda de Nueva York en Argentina, siendo más pasional que en su propio país. Inclusive si uno hace una refresca de las bandas, de los recitales que daba Ramones, tenía que agregar fechas porque el argentino es muy pasional, se involucra muchísimo con la parte musical, y yo siempre digo que la música y el deporte conviven permanentemente y nada mejor que el fútbol, que es el deporte más masivo y más hermoso que hay, ¿no? Y digamos que también ahora pasando, por ejemplo, que a ver si después David nos sigue comentando al respecto, pues estaba de lo que hablábamos antes del San Pauli, ¿no? Un equipo de Hamburgo, del norte de Alemania, que recibe su nombre por el barrio, lo que comentábamos al inicio, que bueno, también ser de un barrio específico cuenta. A mí me tocó entrevistar a un maestro de música que me decía que, bueno, él hablaba de que pues la gente ahí en el barrio de San Pauli en Hamburgo, si alguien estaba cabizbajo, si estaba mal, pues
había distintas personas que trataban de generar comunidad, de que si algún niño se estaba yendo por malos pasos, de que drogas o soledad o no querer estudiar, y digo, todo está bien con medida, no voy a estudiar de pronto, la soledad de pronto no está mal, que se busca esto, porque en un contexto que es un barrio, bueno, es un barrio trabajador, o era un barrio trabajador, no era un barrio, digamos, proletario, de gente, pues, que le costaba ganarse la vida, y que gracias al fútbol se encontraba esta cuestión de la comunidad. Yo te veía, y yo, pues claro, quería tener mi camiseta de San Paulo, y todavía la tengo, ya me la pongo menos. Estabas por ahí, la gente, ibas caminando y te gritaban, ¡San Pauli! ¡San Pauli! Ibas por ahí en la estación de metro y por ahí oías a alguien que gritaba, ¡San Pauli! Y te... Ya se perdió eso, ya se volvió, pues eso, como, digamos, la misma estampa de tu paisano Che Guevara, que, pues, bueno, polemiza, aparte opiniones, etcétera, etcétera. Yo no quiero hablar de bien ni mal ni nada. Cada quien está libre de pensar lo que quiera. No quiero hacer lo que hace Guardiola, de aprovechar que estoy hablando de fútbol para hablar de cuestiones específicamente de un bando político. Pero bueno, así como con el Che Guevara, que se volvió un símbolo que acabó no significando nada, ¿no? Hay un chiste justo que comentabas con lo de los Ramones, que empezaron a vender las camisetas de los Ramones y ahora pues de pronto ves a un montón de gente que la trae porque pues el logo parece muy bonito y hay un meme por ahí diciendo, oye, que me encanta esa banda, y la chica que lleva, el chico que lleva la camiseta responde, ¿cuál banda? ¿No? O sea, es como ya estos símbolos también, pues en algún momento pierden vigencia, como pues lo llegó a perder también el San Pauli, que pues es ya un equipo también muy hipster, pero en su momento, y preocupando esta cuestión del activismo, pues en torno al club, pues había también mucha actividad de integración, porque lo dicho, bueno, y lo decía David, ¿no? La integración es más fácil en algunos lugares en específico, ¿no? No es lo mismo ser de la villa que ser de Palermo, Hollywood, ¿no? Claro, yo siempre recuerdo, Israel, ya que siempre trae temas tan lindos y tan interesantes para desarrollar. Lo primero que me viene a la mente con lo que estás contando y narrando, se me viene a la imagen la Champions que gana el Manchester United con Carlos Tevez en el equipo, estaba Cristiano Ronaldo, era un gran equipo, Ryan Giggs, el equipo dirigido por Sir Alex Ferguson. Y recuerdo que, claro, como jugaba Carlos Tevez, el jugador del pueblo que le decían aquí en la Argentina, y estaba jugando la final, hubo muchos medios argentinos que se trasladaron a cubrir la final, más que por el United, por supuesto por la trascendencia de la orejona, de la Champions League, de la UEFA Champions League, pero en realidad era por Carlos Tevez. Cuando finaliza el encuentro, a Carlos Tevez le consultan, se había consagrado campeón el United, y le consultan a Tevez y le preguntan si había sido un partido realmente complicado el que había jugado, en una situación compleja y tantas otras cosas. Y Carlos Tevez, que es un futbolista que se descontractura mucho, si tú le prestas atención, sale bastante de lo convencional de un futbolista, lo mira de costado al periodista y le dice, acá esto no es un problema, acá estoy jugando en un hotel 5 estrellas, partidos complicados eran los que yo tenía cuando jugaba en Fuerte Apache, donde a veces no tenía botines para jugar, donde nos tiraban botellas, donde teníamos que jugar por 2 o 3 pesos o jugábamos por la bebida y no sabíamos si salíamos ilesos de esos partidos por el tipo de gente y contratiempos con los que jugábamos, porque él venía de Fuerte Apache, que es un lugar de gente muy carenciada. Esto lo traigo a colación de lo que tú cuentas y a relación, ¿no? De lo que es el fútbol moderno con todo lo que implica, que vos siempre marcás, Israel, relacionando al San Pauli, y automáticamente en esto de articular y de conectar con otros momentos, toque Reu en la videocasetera
retrocedí en el tiempo y me acordé lo de Carlos Tevez. Y que bueno, fíjate que una estimada amiga también muy, muy apasionada de la música y también del fútbol, mi querida amiga Lea, me decía que comentaba, ¿no? Un poco del Apache, ¿no? Yo decía, no, que el Apache, me dice, fíjate que depende quién le diga Apache, está bien, porque ya me explicó el contexto, ¿no? Entonces no es una cosa Claro. solo no es un apodo de que porque él es duro, es digamos uno de los íconos del fútbol fuerte, de ver el partido como una guerra, de no rendirse en ningún momento, bueno, a mí que me encanta, pero que la referencia a Apache, pues es esta cuestión, ¿no? Entonces no es lo mismo que alguien te lo diga, que alguien fuera de ese contexto te lo diga, a que la gente de tu mismo contexto. Hablando, por ejemplo, y de paso con la cuestión del término negro, que hemos estado hablando aquí mucho, ¿no? En inglés, bueno, está esta otra palabra que yo no voy a decir, pero que es muy ofensiva y que empieza con N. Sin embargo, bueno, ¿no? Yo tengo amigos en México, digo, en Argentina también, negro es una expresión que se utiliza mucho y que no es peyorativa, ¿no? Le sucede incluso hay distintos ejemplos, ¿no? Pero bueno, hay que señalar que también a veces está sobre el ofenderse por cualquier cosa, el tratar de señalar al otro, tú eres racista o tú eres fascista, etcétera, pues a veces no lleva tampoco a tanto, ¿no? Hablando de Tevez y hablando, por ejemplo, de Sadio Mané, ya que dices, ¿no? De la realidad de los futbolistas, el activismo a veces, pues no es solo cuestión de un equipo, también es cuestión de los jugadores, ¿no? Estos reportajes que han hecho sobre él, que dicen que, pues hay unas fotos que se hicieron muy célebres, no sé si tú te acuerdas, David, que pues va ahí con su teléfono roto, con su reloj o algo así, que él habla, que dice, pues yo no necesito de 8 Lamborghinis, y él ayuda mucho a su pueblo, ¿no? Me tocó ver, bueno, el caso de Drogba, que se habla que paró una guerra, o el caso fíjense, a mí me tocó ver una escena muy bonita de Samuel Eto'o. Estaba yo esperando para entrevistar a Giovanni Dos Santos, que prometía ser la gran revelación del Barcelona. Seguimos esperando. Nuevo Giovanni, el nuevo Ronaldinho, etcétera. Y estaba ahí en el hotel, yo me los había encontrado, un grupo de aficionados cameruneses muy simpáticos, incluso me hicieron una entrevista, y pues estuvieron ahí, se acercaron a Eto'o, estuvieron charlando con él, tal y cual, y de pronto yo estaba hablando con el jefe de prensa, Eto'o se acerca, le dice algo, ahí como que un secreto, y al rato me dice el jefe de prensa, espérame un momento, se va, regresa, le da unos boletos, y ya el señor Eto'o, y le da los boletos, ¿no? Que además, creo que una anécdota también con Eto'o, que en algún momento está de regreso en su país, no me acuerdo si es esto, pero creo que sí, que está de regreso en su país, un taxista le pide dinero prestado para poner su negocio, ¿no? Entonces también hay esta parte de los futbolistas, esta cuestión de parte de los futbolistas, digamos pues bueno, no sé si tanto llamarlo activismo, pero ¿ustedes qué opinan? Sí, bueno, ahora que mencionabas el caso de Eto'o, me vino a la mente también, si volvemos a lo del Unión Berlín, algo que, como decíamos, muchas veces no es tanto por lo mediático, sino por el verdadero afán de hacer algo. El caso de Neven Subotic. Él tiene su fundación y él se enfoca en llevar agua potable a algunos países en África que no hay acceso al agua potable, por ejemplo en Etiopía, y él es un movimiento que generó desde que estaba en Borussia Dortmund, ya serán 7, 8 años que tiene su fundación, y no es tan mediática, pero en realidad lo que hace tiene un gran impacto social. Luego vemos algunos jugadores que por ahí crean sus fundaciones, que es mucho para la fotografía, que tal vez es más lo mediático que el verdadero impacto que pueden tener, ¿no? Acá, David y Israel, acá ha sucedido en la Argentina
con respecto muy interesante, David, lo que estás contando de Subotic, aquel gran jugador, el ex jugador del Borussia Dortmund, y que ha jugado nada más ni nada menos que una final de Champions, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que tiene un currículum muy importante. Aquí en la Argentina, chicos, también ha sucedido con hoy, que es un máximo de los dirigentes del Inter de Milán, exjugador de la selección argentina, jugado mundiales, exactamente, David, Mundial 98, Mundial 2002, Javier Zanetti y su fundación Pupi, es una fundación que ayuda a niños carenciados desde hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo, Javier hasta casi lo mantuvo el anonimato, bien digo, hasta que, por supuesto, ¿no, David? Es un jugador con un nombre tan importante que terminó trascendiendo. Javier ha organizado partidos con respecto para recaudar fondos para su fundación y es un futbolista muy bien observado, dado una situación muy parecida desde otros lugares también, pero colaborando, como bien contaba David, con el tema Subotic ahí en África, ¿no? Ya, ahí, no se queden callados, continúen. Yo estaba poniendo un par de links hablando justamente de, como mencionaba, ¿no? De este Subotic. Les mandé un link ahí, hay una entrevista, un reportaje bastante interesante de Deutsche Welle. Kickoff, de todo gol de Deutsche Welle, y está la página ahí. Y bueno, vamos a buscar de Zanetti, les puse también alguna cosa de ¿qué fue el otro link que les mandé? Que tengo tan mala memoria. ¿De quién estábamos hablando antes? Tevez. El señor Sócrates. También, perdón, tendríamos que mencionar también otro futbolista de los reconocidos, hoy mega estrella y mega ganador, que creo que se va a tener que hacer una casa especialmente para guardar tantos trofeos. Estamos hablando de Toni Kroos, ¿no? El número 8 del Real Madrid. También tiene una fundación, es una persona que también está muy abocado a colaborar con chicos carenciados, se lo vio muy movilizante también en esta época del COVID-19. Toni Kroos también a su manera es un futbolista que le da mucha importancia a estas cuestiones sociales, a esta problemática. Permanentemente uno cuando lee entrevistas de Toni Kroos, él inclusive en las entrevistas trata de que también se hable mucho del tema para que se concientice la población de estas dificultades, ¿no? Porque nosotros, más allá de cada uno qué situación social y económica, quiero decir, tenemos lo más importante, poder alimentarnos, poder vestirnos bien, tener una vida social, más allá de esta situación instalada, de una linda vida social y a veces está bueno, como bien marcaba David, ¿no? Concientizarse de toda esta problemática, escuchar a las personas que ayudan, desde qué lugares ayudan. Hablamos de Zanetti, de Subotic, de Toni Kroos, jugadores. Zanetti en este caso un exjugador y 2 jugadores en actividad que también colaboran y mucho con esta problemática, ¿no? Oye, unas muy recientes, ya que mencionabas ahora la situación de la pandemia, también la fundación que crearon León Goretzka y Joshua Kimmich, Kick the Coronavirus, que cada uno de inicio donaron 1 millón de euros y posteriormente se fueron juntando al movimiento varios jugadores e incluso el mismo Bayern Múnich generó una propuesta donde se vendían mascarillas o cubrebocas con diseños del Bayern Múnich que costaban cerca de 7 euros cada una de ellas y todo lo que se reunió fue para la fundación. Exactamente, muy interesante, es verdad. Inclusive lo que bien marcás, David, tan interesante las cosas que marcás. Con esta iniciativa de Joshua Kimmich y de León Goretzka, a partir de ahí, muchos compañeros de ellos tomaron más conciencia de lo que hicieron, 2 chicos de los más jóvenes del plantel, y se sumó también Thomas Müller, y se sumó también David Querido, se sumó también Robert Lewandowski haciendo una donación de 1 millón de euros, pero lo que hay que decir, exactamente, pero sí lo que hay que marcar, lo que tú dijiste, que es para resaltarlo, los que tomaron la primer parada, los que iniciaron este cambio, fueron Joshua Kimmich y León Goretzka, y a partir de ellos, por supuesto, y bienvenidos sean, ¿no? Se sumó toda la troupe del plantel del multicampeón de Alemania, ¿no? Y miren que ya nos vamos a llegar,
Vamos en 1:24 para no alargarnos tantísimo. Lo vamos a dejar en una hora y media. En 6 minutos nos vamos a desconectar. Si les parece, está muy buena la charla, pero bueno, en algún momento hay que parar. Pero, y si está alguien muy bien, quiere, está muy bien, Israel. sí, si alguien tiene algún comentario, alguna cosa, por favor, coméntenos, háblenos, díganos. Fíjense, hay acá en Berlín un ejemplo también interesante de esta cuestión de fútbol y activismo. Hablando otra vez de que, bueno, estamos con un montón de grandes problemas sociales y hay que empezar, más allá de solamente señalarlos, pues buscar soluciones. Y el fútbol ha mostrado varios ejemplos de cómo sucede esto. No solo el fútbol profesional, también está el fútbol amateur, hay aquí, por ejemplo, una organización, un conjunto de jóvenes y no tan jóvenes con muchísima enjundia en Berlín que se llama Cono Sur. Un saludo muy afectuoso. De verdad, yo los conocí, yo tenía que hacer un reportaje sobre el Mundial. Mi estimado compañero del trabajo, Leandro Fest, me comenta acerca del Cono Sur y yo me acerqué a ellos para hacer el reportaje y me encuentro con personas que no sabía que existían. O sea, no sabía que había toda esta comunidad de latinos, sino el calor, la amabilidad, la bienvenida que me dieron ya después, no solo como porque fui a hacer el reportaje, fui un par de veces a jugar fútbol con ellos y de verdad, pues no es fácil estar lejos de casa, no es fácil ser extranjero, no es fácil sobre todo pues, adaptarse. Vivir lejos y adaptarse, porque bueno, y ellos han formado a través del fútbol, pues como una especie de gran familia, ¿no? Tienen equipos de hombres, de mujeres, para niños, y han ido, y después de los partidos que están en distintos torneos, han ido creciendo, organizan también convivencias, y eso es pues también una parte de cómo el fútbol también genera esta especie de activismo, más allá de que a veces, no sé si a ti te tocó, David, y seguro que tú también lo conoces, Darío, pues había ahí partidos en los que pues uno sabía que después de tirar patadas iba a haber que tirar un par de puños, porque pues también eso pasa, ¿no? Saludamos a Jesús, también ya está por ahí, dice que no conoce la fundación de Marco Royce, pero que si sabemos algo al respecto, pues vamos a poner un link por ahí. En cuanto encontremos también algo, ponemos un Marco Royce y su esposa, sí, en Dortmund y en general Borussia Dortmund, a través de la fundación de Marco Royce, donaron parte de sus salarios para las pequeñas empresas de la comunidad que se vieron en dificultades ante la situación del COVID-19. Y bueno, ¿no? Entonces, ahí tenemos los otros ejemplos. Yo estaba hablando ahora que estuviste un poquito, me dijiste que tenías que darle vuelta a la cazuela, ¿no? Que se estaba ya pegando. Sí, fui a checar la comida. Está bien, bueno. Pero bueno, digamos que estábamos hablando de este ejemplo del San Pauli, que pues sí, lo que le sucede al San Pauli es que, bueno, es un equipo también muy identificado con la izquierda, que de pronto aleja también a otro tipo de personas, pero bueno, en el barrio. Llamarle incluso radicales, ¿no? Con su ideología. Sí, pero en el barrio generan este sentimiento de unidad, ¿no? Y eso, si nos comentas un poco de lo que investigaste sobre este caso. Sí, no siempre, yo creo que la palabra rebelde sería una buena para definir al San Pauli, incluso para los más futboleros que conocen el escudo, que es la calavera como la pirata, ¿no? Que ya mucha gente le identifica en su merchandising, pero desde hace mucho tiempo, siempre con estas manifestaciones y estas campañas, sin tender a lo mediático como prioridad, sino como un activismo social real, ¿no? Sin el afán de ganarse el like o el RT, como decimos. Por ejemplo, siempre luchando contra la homofobia, siempre sacando un uniforme cada temporada con la bandera de la comunidad LGBTIQ y no recuerdo qué más es. Por ejemplo, si no me equivoco, cuando comienza en 2015 la cuestión de los refugiados de manera fuerte en Alemania,
son de los primeros que se unen a este movimiento del Refugees Welcome, e incluso creando un club exclusivamente para refugiados que le llamaron el FC Lampedusa. Así es. Ahí les ponía la imagen, ¿no? De su comunicación social, que es pues muy distinta y que lamentablemente pues lo que hablábamos es que pues se ha convertido también un poco en parte de la cultura pop, y mucha gente pues así como no sabe que los Ramones son una banda, pues tampoco sabe que es un equipo de fútbol. No, incluso bueno, es interesante, para redondearlo ahí, tienen un documento como tal que son 15 ejes rectores de la ideología del club, ¿no? Entonces está bastante interesante para los que les llama la atención este tipo de cuestiones relacionadas al fútbol, si pueden checarlo. Y ya para terminar y no extendernos tanto, de los temas que tocamos el día de hoy, tenemos por ahí, yo no la he visto, pero está la serie de Carlos Tevez, le pueden echar un ojo. Y para lo que comentábamos del contexto social y del fútbol también relacionado, tenemos en Netflix la serie de Dogs of Berlin, que está bastante interesante para estas cuestiones de problemas sociales, raciales, identidad y demás. Échenle un ojito. Por ahí ponemos igual el link si lo encontramos. Digo, tampoco hay que ser tan estrictos, igual nos damos el tiempo para ir cerrando. ¿Cómo ves, mi querido Darío? Para ir ya cerrando. Bueno, ya en el internet justamente Lo bueno es que ya ahora las conexiones han estado mejorando. Yo no sé por Yo qué tengo que aclarar que tuve que decirle adiós al tío Carlos Slim y me cambié de servicio de internet. Ahora las cosas funcionan mucho mejor. Se nota, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pues bueno, ya saben, ¿no? Estamos aquí con poquísimos recursos. Pues en algún momento, bueno, ojalá que algún mecenas por ahí diga, miren, les voy a dar una platita para que no sufran tanto, hagan las cosas más profesionales. Pero mientras tanto, y sobre todo lo que yo creo que más nos gustaría es que la gente opine, que sientan, que abracen este espacio como suyo, y que cuando tengan ganas, así como ha sucedido con algunos otros amigos, si tienen ganas de charlar de algo, lo mandan ahí por Twitter, por Facebook o algo. Oigan, ¿qué les parece este tema? Hablen de esto, o yo quiero estar ahí hablando con ustedes de esto. También interesante que propongan temas para charlar. Así mero. Bueno, pues ojalá Darío, yo creo que a lo mejor fue darle la vuelta al asado. Ya ven que más de asado, pero bueno, pues yo creo que pues de conclusiones, decir que sí, el fútbol, hay que estar atentos. Con el fútbol se pueden esconder movimientos y situaciones muy negativas. No vamos a profundizar hoy por ahí, pero bueno, se dieron escándalos de abusos contra menores. También se sabe que de pronto hay bullying. También no es una cuestión exclusiva del fútbol, es una cuestión que existe en la sociedad, y que en foros o en espacios como este, a falta de vigilancia, pues lamentablemente suceden. Están cuestiones también, movimientos racistas o elitistas que se aprovechan del fútbol también para este tipo de cosas. Hablamos de que también de pronto pues hay políticos que abrazan una bandera, se toma la foto con un deportista para también ganar adeptos, pero por el otro lado, bueno. De Özil. También ahí con Gundogan y Özil, el señor Erdogan. Pero por el otro lado, bueno, también hay muchos ejemplos positivos. Hablamos de San Pauli, hablamos de Corinthians, que es uno de los más icónicos, ¿no? De los ejemplos. Hablamos incluso de equipos amateur como Cono Sur, y de jugadores, ¿no? Emblemáticos también por su compromiso social, como Sadio Mané, como ¿qué más mencionamos? El mismo Subotic, que mencionado, Subotic, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí de todo, Zanetti, etcétera. Vamos ahí a buscar los links, los vamos a poner por ahí, y pues ahora sí nos vamos a ir despidiendo de esta charla que sostuvimos hoy
sobre fútbol y activismo. Por acá los esperamos. El domingo nos aventamos una platiquita, ¿no? Que hay Bundesliga. A ver qué pasa. Se nos está terminando la Bundesliga, pero igual hay mucho que charlar. Sigue muy buena, sobre todo la lucha por los puestos europeos y la permanencia. Ya también histórica permanencia de la Unión Berlín. Vamos a tener más fútbol en la capital, al menos una temporada más. Así es. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Darío, que nos acompañó. Siempre un placer, y lo dicho, amigos. Ya por ahí algunos nos han comentado, me gustaría estar, escríbanos cuando estemos hablando, escríbanos, mándame link, quiero hablar, y los invitamos. Pues bueno, un saludo hasta allá. ¿Cómo están de calorcito? Andamos como 36, 37, pero se sienten como 45. Pues bueno, con ese calor fuerte les mandamos un saludo, y pues bueno, nos vamos a desconectar a la 1, a las 2 y a las